Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar la conferencia de hoy del profesor Francisco Salvador Ventura. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Granada y en Filosofía por la UNED. Y también tiene dos doctorados, uno por la Universidad de Granada en Historia en el año 88 y otro en Historia del Arte por la Universidad de Murcia en el año 2006. Y es profesor titular de la Universidad de Granada en los años 91-93, después fue titular en Jaén del 93 al 98 y finalmente en el 98 hasta la actualidad volvió a ser profesor titular en la Universidad de Granada en el Departamento de Historia Antigua. Tiene dos líneas de investigación curiosamente diferentes, una sobre cine e historia y otra sobre antigüedad tardía, que es la que más nos interesa a nosotros esta tarde. Ha participado en diversos proyectos de investigación y dirige un grupo de investigación, Humanidades 870, sobre el tema de cine y letras y estudios transdisciplinares sobre el arte cinematográfico desde el concurso. También dirige la revista Cinema y ha sido profesor visitante en el Instituto Tecnológico de California, en la Universidad de Basilicata y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México y conferenciante en varias universidades de España, países europeos y americanos. Entre sus publicaciones sobre el tema de la antigüedad tardía hay que destacar tres libros. Uno, titulado España Meridional entre Roma y el Islam, Economía y Sociedad, publicado en Granada en el año 1990. Otro, Prosopografía de Historia, de España Meridional, tomo 3, Antigüedad Tardía, en Granada en 1998. Y ha editado otro libro titulado España Meridional durante la Antigüedad, en Jaén. Y ha publicado diversos capítulos de libros y artículos, y entre los que tratan el tema de la antigüedad tardía se puede destacar el titulado Los siglos VI y VII en el sur de Hispania, del periodo de autonomía ciudadana a pilar del reino visigodo hispano, y otro artículo, El centro de Andalucía entre los siglos V y VII, de las ciudades herederas de Roma a las sedes episcopales hispano-visigodas. Bueno, pues tenemos unos 50 minutos aproximadamente y después respondo. Muchas gracias. Gracias, Antonio, por la presentación. Y quería, en primer lugar, dar las gracias a los organizadores por haber contado conmigo para participar en este ciclo de charlas. Interesante siempre porque la época de transición del mundo antiguo al medieval no es de las más estudiadas, y en este caso el periodo musulmán, que en Granada es un periodo de una trascendencia y de una importancia sin parangón. Quería darle las gracias especialmente a Ángel Rodríguez, con quien me uno en una relación ya de tiempo y que seguirá existiendo por mucho tiempo más. Bien, intentaré atenerme a los 50 minutos, no hay más remedio, porque la información es abundante, es curiosamente parca y abundante al mismo tiempo. Aunque parezca una paradoja, la cuestión, creo que al final podemos recapitular y llegar a esa conclusión. Hace unos cuantos años, si no me falla la memoria, en 2006, me encargaron hacer algo similar a lo que me ocupa hoy, pero con la ciudad de Sevilla, en una jornada que se organiza por la Asociación de Amigos de la Catedral de Sevilla. Cada año se reúnen para reflexionar sobre un tema, sobre una etapa de la historia de Sevilla. Y en aquella jornada comentaba que era desesperante la escasa información que había sobre la ciudad en este periodo, pero si la comparamos con el caso de Granada, es más desesperante en el caso de Granada, porque poca había en Sevilla, pero en Granada hay mucha menos. Aún así, no tenemos más remedio que con los pocos datos que tenemos intentar construir un discurso histórico lo más completo posible, bordeando siempre el límite de la hipótesis arriesgada, porque los materiales que son ahí pues son los que son, por desgracia o por suerte o por la razón que sea.
La semana pasada el profesor Fernández Ubiña, a quien conocerán muchos de ustedes, organizó una reunión al otro lado de la calle, en el Carmen de la Victoria, a la que trajo varios invitados. Uno de ellos el profesor García Moreno, Luis García Moreno, que también conocerán algunos de ustedes. Es difícil decir que alguien es la única autoridad sobre algo, pero sobre visigodos García Moreno es autoridad. Si no es la única, pocos comparten con él la categoría de sus reflexiones y de lo que ha escrito sobre el tema. Y comentaba, relajado en la cena, la primera noche, la noche anterior al encuentro, que los visigotistas estamos acostumbrados a escribir historia a partir de muy pocos datos. Entonces, con ello me remito a la pequeña valoración que hacía anteriormente. Bien, antes de empezar quería llamar la atención sobre elevar un poco un canto, una pequeña reflexión a la actualidad de la antigüedad tardía. Cuando yo estudiaba en la facultad en los años 80, la antigüedad tardía no existía para nada. Se estudiaba historia, lo más próximo era una historia de Roma, en cuyos temas del final aparecía la crisis del siglo III, el Bajo Imperio y el fin del mundo romano, y nunca llegábamos a ello. Con suerte llegábamos al emperador Augusto, o sea, no solo no existía como periodo concebido, sino que tampoco existía en las clases por la praxis propia de la época, de los usos de la época. Me parece muy importante reivindicar este periodo histórico, algo que ya planteó Pirén a principios del 20 y que luego, a partir de los años 70-80, gracias a estudios fantásticos como el profesor Peter Brown, ahora mismo se ha convertido, ha pasado de ser un cajón desastre. Yo recuerdo que en las dataciones de las excavaciones de la época, hablando con algunos colegas, siempre estaba cerámica tardía romana, y en el tardía romana iba desde el siglo III hasta no se sabía muy bien cuándo. Por fortuna ese panorama ha cambiado y se puede matizar mucho más a la hora de ubicar en el tiempo, sobre todo porque se ha conformado una nueva periodización de la historia que, como todas las periodizaciones, es artificial, pero que a mi juicio es más ajustada que la anterior, en la que se parte de la existencia de un periodo de transición entre el mundo imperial, el mundo romano, tardo-republicano imperial, y la Edad Media consolidada. Y este periodo participa de las características de ambos. Es un periodo de transición que se define fundamentalmente en el comienzo por la crisis del aparato del Imperio Romano y en el final por la ruptura del Mediterráneo, siguiendo las tesis de Pirén. Realmente, si tenemos que trazar un final del mundo antiguo, parece más lógico situarlo en la fractura del mundo mediterráneo en dos, que en las invasiones de unos pueblos germánicos que ya estaban dentro del imperio, medio romanizado desde siglos antes, y que muchos de los reinos a los que dan lugar son herederos directos del imperio. Ese es un debate más complejo, pero que, por fortuna, en las últimas décadas, el periodo de la antigüedad tardía está cada vez más presente, y precisamente al estar cada vez más presente, cada vez encontramos más testimonios sobre él. Arqueológicamente es un esplendor, y en el caso de Granada es, como poco, un ejemplo con el que ilustrar este renacimiento, esta casi aparición de estos siglos olvidados durante mucho tiempo. Yo quería llegar a 3-4 conclusiones que quería plantear al principio y las reflejaremos al final para cerrar la charla. Por un lado, la escasez de fuentes a las que me refería, la desesperación que puede uno sentir a la hora de intentar construir un discurso sobre esta época. Otra segunda que iría en la línea de una reconsideración del mundo urbano durante esta época. Según los parámetros o los paradigmas anteriores, se entendía que en el siglo III entraba en crisis la ciudad, que era la célula del Imperio Romano, y las ciudades reaparecían en la Baja Edad Media. Pues bien, a partir de esos años se empezó a buscar, y está perfectamente testimoniado, que las ciudades no desaparecen, se transforman. Algunas sí desaparecen, otras adquieren un mayor protagonismo, pero la ciudad no desaparece como tal en el siglo III. La ciudad se redefine, pervive. Una segunda cuestión, en el caso de Granada, vamos a seguir la secuencia con esos pocos datos que tenemos.
Una segunda cuestión es, esta ya es más evidente, la conocíamos, una significación creciente de la religión cristiana y de su poder a partir sobre todo del siglo IV, a partir de la época del triunfo del cristianismo en el Imperio Romano. Y un tercer elemento caracterizaría este periodo, y el caso de Granada, es la gestión, la dirección de la sociedad por unas aristocracias que son de origen hispano-romano y que, como dirían, y aquí tiro un poco de mi otra línea de investigación del cine, como diría el Gato Pardo, el conde de Lampedusa, hacer como que cambian las cosas para que cambien pocas de ellas. La aristocracia es heredera de la hispano-romana, se modifica lo que se tiene que modificar para pervivir con los tiempos, pero la continuidad se puede seguir con relativa facilidad. Bien, pervivencia de la vida urbana, auge y protagonismo creciente de la Iglesia y continuidad entre las élites dirigentes. Esto en el caso de Hispali se ve clarísimo. Hay testimonios de los siglos IV, V, VI y VII continuados para ilustrarlo. Quizás entre los más conocidos está uno de los personajes más importantes de la época, San Isidoro de Sevilla, obispo de Hispalis, miembro de la élite de la ciudad y que participa en el corpus teórico que define al reino visigodo. Pero lo cito a él probablemente porque sea el personaje más conocido. La secuencia la podemos seguir a lo largo de los 4 siglos. Bien, esto es una avalancha de datos para desembarcar y perderles el respeto lo antes posible, ¿no? Aquí he intentado establecer una secuencia de los hitos principales durante estos 4 siglos en relación con la ciudad de Granada, de los cuales están en negrita los que pueden ser más claros. Todo lo demás son acontecimientos que ocurren en el resto del reino, particularmente en el sur, que afectan a la ciudad de Granada, la ciudad de Elvira. Hacemos un pequeño repaso. Fundamental el concilio de Elvira, del que hablaremos a principios del siglo IV. Fundamental un personaje que no es muy conocido, un obispo de Elvira de la segunda mitad del siglo IV, Gregorio de Elvira. Y luego tenemos, a principios del siglo IV, las invasiones de los pueblos germanos, en el 406, en el 409 pasan los Pirineos, en el 411 se reparten las provincias hispanas. Luego sobre esto iremos punteando con más detalle. En el 429 los vándalos pasan el estrecho de Gibraltar y se instalan en el norte de África. A mediados del siglo IV, y esto no es muy conocido, los suevos desde el noroeste de la península intentan conquistar toda Hispania partiendo por el occidente y el sur. En el 507 la derrota del rey visigodo Alarico en Buillé, que hace que los visigodos se proyecten a la península ibérica. En el 526 llega al trono en Bizancio Justiniano, y ello es importante porque intenta reconstruir el imperio en las fronteras anteriores a la partición en dos. En el 549 hay una guerra entre el rey visigodo y un rebelde que provoca el desembarco de los bizantinos en Hispania en el 552. En el 55 Atanagildo queda como único rey. En el 69-86 Leovigildo, que es un rey clave dentro de los visigodos porque es el creador, el conformador del reino visigodo de Toledo. En el 70-72 una campaña, en el 79-84 rebelión del Menegildo, 586-601 reinado de Recaredo. Es fundamental junto con Leovigildo porque es el que convierte a los visigodos del arrianismo en el catolicismo. El 589, el Concilio III de Toledo, donde se realiza esa conversión. Entre los años 603 y 610 se construyen 3 templos, de lo que nos deja constancia una inscripción que está en el Museo de la Alhambra, en el Museo de Arte Hispano-Musulmán de la Alhambra, a la que iremos después, una inscripción que ha dado mucho que hablar y lo seguirá dando porque se resiste a dejarse interpretar de una forma clara e inequívoca. En el año 621-31, Suintila es el que consigue expulsar definitivamente a los bizantinos. En el 632-33 se revela un tal Iudila, al que conocemos por unas monedas que acuña en Mérida y en Elvira. No se sabe más nada de este señor.
En el 633 el Concilio IV de Toledo, en el 36 la muerte de Isolo de Sevilla, el gran intelectual de la época. A finales del siglo VII tenemos el reinado de Jica, que es el rey visigodo que lleva a su más alta expresión las leyes de persecución contra los judíos, y por último la batalla de Guadalete del año 711, con la que los musulmanes entran en la península. Bien, un montón de datos, pero quería llamar la atención sobre esta secuencia de acontecimientos que tienen que ver con lo que ocurre en Granada, los pocos, escasísimos, que hay definitivamente vinculados con la ciudad de Granada. Por tanto, tenemos que llegar a ella por aproximación, no hay datos contundentes, como sí ocurre con Sevilla, probablemente la ciudad de Hispania de la que más datos se han conservado, o con Toledo, o con Zaragoza, quizá también Córdoba, no hay mucho más. Bien. Esto es un pequeño recuerdo de la división administrativa de la península ibérica. Algunas de las cosas que comente ya las conocen, pero me pareció importante ir sentando base para saber sobre qué terreno nos movemos. Esta es la división administrativa de Hispania, de las Hispanias, durante el siglo IV, que surge de las tres provincias tradicionales, Lusitania ibérica y la tarraconense, que se fracciona en tres: Carlaequia, Cartaginensis y Tarraconensis. Posteriormente, avanzado el siglo IV, se creará la provincia de Baleárica con las Islas Baleares. Bien, esto tiene su interés porque la división administrativa, aparte de que es la que existe en el siglo IV, esta división administrativa es la que va a adoptar la Iglesia y la que va a permanecer en el reino visigodo. Se va a mantener la estructuración administrativa de la época romana tardía. Bien, y bueno, y un dato también quizás importante es que en esta época el emperador Diocleciano crea lo que se llaman las diócesis, que son agrupaciones de provincias con las que se intenta agilizar la administración. Y la diócesis que llama de las Hispanias, la diócesis hispaniarum, agruparía estas provincias que vemos aquí, más una en el norte de África, la conocida como Mauritania Tinquitana, aproximadamente lo que es el norte de Marruecos, el Rif, más o menos. Bien, hitos importantes del siglo IV. En Granada, pues tenemos el Concilio de Elvira al que iremos, pero quizás sea importante recordar al emperador Constantino y su edicto de Milán, aunque esto es objeto de controversia en los últimos años. Parece que no es un edicto, se le considera así, pero son una serie de medidas. En cualquier caso, lo que importa es que a partir de Constantino, a principios del siglo IV, la religión cristiana es tolerada, ya no es más perseguida en el Imperio Romano. Y al final del siglo con Teodosio, la religión cristiana, católica ya, se declara religión oficial del imperio. Por esa razón se considera que el siglo IV es el siglo del triunfo del cristianismo en el Imperio Romano. Bien, voy con ello. Quería llamar la atención sobre este tema que no sé si lo conocen, pero que me parece que es bastante interesante. La leyenda de los 7 varones apostólicos. Dentro de las leyendas, de las versiones sobre el origen del cristianismo en Hispania, hay 3 grandes referencias: Santiago Apóstol, los 7 varones apostólicos y la predicación de San Pablo. Como pueden imaginar, todo esto tiene muchos elementos de contaminación y tienen componentes legendarios importantes. Lo que a nosotros nos afecta, quiero hacer mención a los 7 varones apostólicos, porque hasta no hace mucho tiempo se creía pie juntilla el relato, y todavía hay publicaciones en las que se refieren a los orígenes del cristianismo dando por cierta esta referencia. Esta es una referencia de un texto del padre Sotomayor, autoridad en el tema, a quien también conocerá mucho de ustedes, el padre Sotomayor, que enseñaba, está ahora jubilado en la Facultad de Teología, un maestro en el tema. Dice lo siguiente: según la hipótesis propuesta por Vives, estas actas pudieron ser la creación de un agiógrafo mozárabe, huido quizá de la Bética hacia el norte en el siglo VII, tan fecundo en la producción de esta clase de textos literarios. Está de acuerdo Fábrega Grau, quien vuelve a afirmar también que estas actas se redactarían a mediados del siglo VIII, por un agiógrafo poco escrupuloso que, refugiado hacia el norte, muy lejos de la Bética, donde nadie podía objetarle, fantaseó esta redacción.
La narración pues de las actas es sin duda una leyenda sin valor histórico, una de tantas narraciones legendarias de la Alta Edad Media tan pródiga en producciones parecidas. La argumentación a propósito de este tema, si quieren, la pueden encontrar en la historia de la Iglesia de Lavac, donde el Padre Sotomayor argumenta con detalle todo este tema. Quería solamente recordarles que, según esta narración, 7 individuos ordenados sacerdotes por los apóstoles en Roma vinieron a mediados del siglo I a evangelizar Hispania. Y estos 7 individuos desembarcan en Guadix, les pilla un tumulto, que los persigue, que quieren hacer cosas poco agradables, pero un milagro hace que se hunda un puente cuando está lleno de esta muchedumbre y mueren milagrosamente muchos de ellos. A raíz de ese momento, una notable local los acoge en su casa, ellos los convencen de la verdad de sus posiciones, ella se convierte a cambio de construir una basílica y de construir un baptisterio. Y a partir de ese momento, los 7 se distribuyen por todo el sureste para fundar las diócesis correspondientes. De estos 7 varones, el que corresponde a Granada sería Cecilio, el que corresponde a Guadix sería Torcuato, el que corresponde a Almería sería Indalecio. Todos reconocemos un poco nuestra geografía eclesiástica a geografía de Vía bien, parece claro que este texto es algo posterior, sobre todo porque en los documentos de los siglos V, VI y VII no hay constancia de ello. La constancia empieza a partir de la época mozárabe, a partir de los siglos VIII, IX, con lo cual pues, parece probable que no. Bien, que son difíciles de mantener. El Concilio de Elvira es un hecho nodal para la historia de la Iglesia, porque es el primer concilio de Occidente, se hace en Elvira, a principios del siglo IV. Las fechas concretas son sujeto de debate. Parece que se reunió a principios de entre 300 y 303, son las fechas más probables. Pero llama la atención que, teniendo en cuenta que el cristianismo se difunde sobre todo por vía urbana, el cristianismo se difunde por ciudades, no por ciudaditas, aldeas, ni por ambientes rurales, sino por entidades urbanas relativamente importantes, por lo menos no aldeitas. Y el primer concilio de Occidente se celebra en Elvira. Posteriormente hay uno en el 314 en Arles, en la Galia, en la actual Francia, en Arles decimos nosotros. Este es el primero. Y curiosamente ha sido objeto de polémica desde el siglo XVI hasta la actualidad, y sigue siendo objeto de polémica. Desde hace unos cuantos años hay un cruce de artículos que algunos conocerán, entre el padre Sotomayor, a quien antes citábamos, y un colega que enseña historia antigua en la Universidad de Barcelona, Josep Vilella Massana, manteniendo el padre Sotomayor que efectivamente el concilio existió, y el profesor Vilella, el profesor Sotomayor, el profesor Vilella sostiene que es una compilación de cánones hecha a posteriori. Esto que dice Vilella no es original suyo, ya data de varios siglos atrás. Y las sospechas sobre la autenticidad del concilio tienen que ver con que no es normal tal cantidad de cánones. Hay 81 cánones contemplados en el concilio. El que algunos pueden ser reiterativos, el que algunos se pueden dividir o no. El tema, ya digo, es sugerente, pero quizá la postura del profesor Vilella sea un poco extrema, porque parece que está fuera de duda entre la mayor parte de los especialistas que el concilio existió, que se celebró en Elvira a principios del siglo IV, lo cual, aunque tuviera 2 cánones, ya es muy importante, es el primer concilio de Occidente. Lo demás, parece lógico suponer que, yo siempre lo comento cuando estoy explicando la Grecia antigua, que a veces la hipercrítica de las fuentes nos lleva a resbalar demasiado y a desconsiderar fuentes que son útiles. Los poemas homéricos, Homero los escribe en el siglo VIII a.C. y tienen 4 siglos de vida, y durante los 4 siglos, hasta que se fijan por escrito, se van contaminando, enriqueciendo, deformando, como lo queramos llamar, están vivos, pero hay un núcleo original que es auténtico y hay que saber o intentar expurgarlo. Sea como fuere, concilio en Elvira. Hubo
parece claro que lo hubo a principios del siglo IV, lo cual es muy importante para que lo tengamos en cuenta. El primer concilio hispano y de Occidente. Ahí tenemos un mapa con las sedes representadas en el concilio. Son un total de 37 comunidades las representadas. Aquí tengo los datos desglosados, 19 obispos y 24 presbíteros. En algunas de ellas estaban representados por obispo y presbítero, etc. En cualquier caso, la densidad es clara, sur-sureste, lo cual no es extraño. Hemos dicho que el cristianismo se expande por vía urbana, y las zonas más urbanizadas, más romanizadas y más urbanizadas de la península ibérica son el sur y el Mediterráneo. Llama la atención la ausencia de la zona de Levante, casi llegando hasta la altura de Cataluña. Probablemente en este caso sea por lejanía, pero como podemos rastrear desde las primeras culturas antiguas, los contactos con el resto del Mediterráneo son más intensos en el sur y en el este. Allí tienen toda la serie, que tampoco es tan importante ahora mismo mencionar, sí apreciar la densidad. Es importante también, con la lectura de los cánones del concilio, observar cómo el cristianismo había llegado a estratos sociales muy distintos. Encontramos citas, referencias a matronas ricas, a flámines, sacerdotes romanos, a magistrados, aurigas, libertos, etc. El panorama de los grupos sociales representados en los cánones de Elvira es amplísimo. Y para ilustrar un poco algunos, aquí he seleccionado unos cuantos que me parecían no los más representativos, algunos de los más representativos. Ahí tenemos, por ejemplo, en el primero se nos habla de la convivencia con la religión pagana durante la época, de los que después del bautismo sacrificaron a los ídolos. Se estableció en el concilio: el adulto que, habiendo recibido la fe del bautismo de salvación, acuda al templo de los ídolos para idolatrar y cometer este crimen capital, por ser la mayor maldad, decidimos que no reciba la comunión ni aún al fin de su vida. En el tercero se intenta poner coto a los matrimonios con personas no creyentes, del matrimonio de aquellos que proceden de la gentilidad. Por gentilidad se refieren a los paganos. Por la abundancia de doncellas no se han de dar vírgenes cristianas en matrimonio a los gentiles, no sea que por su tierna edad incurran en adulterio del alma. La siguiente habla del tema de la castidad de los sacerdotes, que los clérigos y ministros se abstengan de sus esposas. Decidimos prohibir totalmente a los obispos, presbíteros y diáconos y a todos los clérigos que ejercen el ministerio sagrado el uso del matrimonio con sus esposas y la apropiación del hijo. Aquel que lo hiciere será excluido del honor del clericato. Residuos de paganismo, que las mujeres no velen en los cementerios, bueno, de paganismo y otras cosas. Se prohíbe que las mujeres velen en los cementerios porque muchas veces, bajo el pretexto de la oración, se cometen ocultamente graves delitos. Un caso más es que ilustra esa diferencia de estratos sociales, de grupos que existen en la Hispania de la época, de los aurigas y cómicos, si se convierten. Si una auriga o un cómico quisiera venir a la fe cristiana, tenemos por bien que primeramente renuncie a su oficio y después sea admitido, de tal modo que no vuelva a ejercer aquel y, si intentare violar esta prohibición, sea arrojado de la Iglesia. Ya ven que son disposiciones muy concretas. En concilios posteriores se harán discursos más elaborados, disposiciones muy concretas de una comunidad cristiana que está conviviendo en un entorno donde no son mayoría y tienen que articular cuáles son los comportamientos adecuados para convivir con todos los demás. Bien. Les hablaba de Gregorio de Elvira como personaje importante de la Ilíberis de la época. Esta cita de Jerónimo vale su peso en oro, porque es muy breve, pero nos dice que hay un obispo en Ilíberis que está considerado entre sus viri illustres, las personas excepcionales de su época. Nos dice literalmente: Gregorio Bético, obispo de Ilíberis, hasta edad muy avanzada, compuso diversos tratados con estilo sencillo y un elegante libro sobre la fe. Se dice que vive todavía. Bien, había otra pequeña mención en Isidoro, quien, al hablar del obispo Osio de Córdoba, menciona que tuvo un litigio con el obispo de Ilíberis, Gregorio. En cualquier caso,
El protagonismo de este obispo granadino tiene que ver con los problemas, con las disputas entre catolicismo y arrianismo del siglo IV. Ya saben que es una disputa que casi fracciona el imperio en dos y con consecuencias en épocas posteriores. Y en un momento determinado el emperador intentó favorecer la concordia y hubo algunos obispos que se dejaron llevar por esas fórmulas complacientes con los heréticos. Bien, pues un sector de los obispos fue muy reacio a admitir a esos obispos complacientes. Pretendían que quien no hubiera mantenido la ortodoxia no debía ser aceptado como obispo. Y el líder de ese grupo era un obispo de Cerdeña, de Cagliari, llamado Lucifer. Y por eso a este grupo de obispos lo llaman los luciferianos. Parece ser que Gregorio se destacó como simpatizante de los luciferianos y los luciferianos lo ponían como ejemplo de santísimo varón. Esa es una de las razones por las que entró en fricción con Osio de Córdoba. Hasta hace un siglo aproximadamente, lo único que se sabía es lo de Jerónimo y la mención de Isidoro. Pero en los últimos tiempos se le han atribuido, al menos estos dos libros que le cito, se le han asignado su autoría cuando anteriormente se la concedían a Ambrosio, a Agustín, a grandes padres de la Iglesia. Uno es el Tratado de Fide sobre la doctrina sobre la Santa Trinidad, y el otro una colección de homilías titulado de Libris Sanctarum Scripturarum. O sea, es un personaje de bastante entidad en el Mediterráneo de la época, obispo de Libris. Bien, este mapa es un poco simplón, pero no he encontrado ninguno mejor porque el otro estaba un poco más embarullado. Con él quería hacer mención a la entrada de los pueblos germánicos en Hispania, que tiene lugar en el 409, y según Hidacio en el 411 se reparte en Hispania. De manera que el reparto sería este. Los vándalos astingos en la zona del noroeste más alta, al sur los suevos, esa banda más ancha que llega al Mediterráneo, los alanos, y abajo la bética. El resto sería el territorio que continúa en poder de los romanos. Esto no era tan así. Imagínense a pueblos germanos, más o menos romanizados, vagando por estos territorios, haciendo más o menos racias, pactando con los notables locales para conseguir algún tipo de beneficio, etc. No es tan claro como un reparto de provincia. Hidacio dice, la bética para los vándalos astingos, la cartaginense y parte de la lusitania para los alanos. No es tan así. Este es un mapa hecho aplicando lo que dice Hidacio, pero las cosas no son tan simples. Bien, comienzo del siglo V, pueblos germanos por Hispania, teóricamente se la reparten. El resultado es que, sobre todo las tres primeras décadas, son muy tumultuosas. Y si nos pusiéramos a intentar aclararnos con ellas, se nos va el resto de la charla. Así que las consecuencias de este tumulto de pueblos es que a finales de los años 20 los vándalos pasan al norte de África y crean el reino vándalo. Los alanos desaparecen y los suevos se quedan con el noroeste. El resto del territorio, en teoría, sigue perteneciendo al Imperio Romano de Occidente, pero en la práctica el Imperio Romano ya no controla el territorio. ¿Quién está administrando todo esto? Las élites locales de origen romano, y seguimos en época romana, sería la continuación de esas élites locales. La ciudad no desaparece y podríamos decir que pervive como células de gobierno, no hay ningún poder superior. Teóricamente está el Imperio Romano, pero el Imperio Romano no consigue controlar el territorio, no manda sobre él. Y hay una pequeña, digamos, dos cuestiones que pueden alterar ese panorama. Una, los visigodos se han instalado al norte de los Pirineos, aliados con los romanos, porque los romanos quieren utilizarlos como gendarmes para intentar controlar el territorio de la península cuando sea necesario. A cambio, les conceden las tierras de Aquitania. Es el conocido como Reino Visigodo de Tolosa. Y la otra cuestión que altera este panorama del siglo VI es que los suevos que estaban en la zona noroeste, al ver que no hay ningún otro poder instituido, intentan expandirse hacia el sur y llegan a controlar
toda la fachada atlántica y parte del valle de Guadalquivir. Es más, hay un dato de una batalla contra un individuo llamado Andevoto en las riberas del Genil. Eso siempre nos da la tentación en Granada. Pero es que el Genil llega hasta Écija. ¿Dónde situamos la batalla? No sabemos nada más que la batalla tiene lugar junto al río Singuilius. En cualquier caso, los suevos lo están intentando, pero al final, por una serie de cuestiones, la cosa no llega a cuajar, se vuelven hacia el noroeste y se queda la mayor parte de la península gobernada con autonomías locales, con autonomías, podríamos decir, ciudadanas, urbanas, municipales. Bien, siglo VI. En el siglo VI, a principios cambia la situación de forma considerable porque los visigodos, una vez derrotados en Bouillé por los francos, se dirigen, digamos, se retiran, optan por asentarse definitivamente en la península ibérica. En los mapas de historia, lo mismo que ocurría antes con lo de las invasiones germánicas, se entiende que a partir del 507 toda la península ibérica es visigoda. Además, salvo el rinconcito de los suevos, se suele colorear como reino visigodo todo, pero eso no es cierto. Los visigodos optan por venirse a la península y la tienen que ir conquistando progresivamente. Y eso les lleva varias décadas. O sea, desde el 507 hasta el 560 y tantos, o sea, más de medio siglo, tardan los visigodos en controlar todo el territorio de Hispania, todo el territorio de la península ibérica. Y con este mapa quería un poco ilustrar la situación, aunque no hay ningún mapa para esta época que contemple unas vicisitudes tan cambiantes. Quería que vieran cómo el noroeste está ocupado por el reino suevo, el norte, Asturias, Cántabro y Vascones, desde tiempo difícilmente asimilables de la cultura romana. El reino visigodo, que ya no lo ponen de manera uniforme, aunque todavía podría haber algún huequecito, y nos aparece la franja bizantina en el sur y en el este. Con frecuencia, si ven un mapa de esta época, van a ver que en la franja bizantina se incluye Hispalis, Córdoba e Ilíberis, pero esto no está normado. Esto es una inercia que procede desde la época, incluso el sur de Portugal también. Una inercia que procede desde el siglo XVIII-XIX, porque hay determinados datos que apuntan a que los visigodos batallan aquí, pero el que batallen aquí no quiere decir que batallen contra los bizantinos. Por ejemplo, Córdoba, cuando es atacada por el rey visigodo Atanagildo, se dice que es una ciudad rebelde, no que es una ciudad bizantina. Cuando se refiere a una ciudad bizantina la califica de imperial, de romana, de bizantina, pero no de rebelde. El problema es que a Córdoba todavía no la habían conquistado. Por ejemplo, un ejemplo de lo que decía antes, que la península entera todavía no estaba conquistada. Bien. Claves en el siglo VI. A mi juicio, clave para entender el siglo VI es tener en cuenta que tenemos suevos en el noroeste, visigodos con ambición de controlar toda la península, bizantinos en el sur y los hispanos romanos. Esa élite ciudadana que llevan gobernando de una manera autónoma, cuasi autónoma, desde hace más de un siglo, pues pueden estar más a favor o menos, resistirse más o menos a ser conquistada. No tienen ningún problema de seguir siendo independiente. Si se tiene en cuenta ese factor de la opinión de los lugareños, se entienden algunas cosas que si no se entienden, si no fuera así, serían más difíciles de entender. Bien, dentro de ese curso, entre todos, hay una figura clave que se llama Leovigildo, el rey Leovigildo, que es el primer rey visigodo que tiene ambición de construir un auténtico reino que pudiera, digamos, parangonarse con el imperio bizantino. Hasta Leovigildo y el otro reino de Occidente se entienden que estos pueblos germánicos son como una especie de delegados temporales del imperio, que el imperio les ha dejado esa tierra. Leovigildo quiere afirmarse como monarca frente al emperador de Bizancio. Él entiende que está al frente de un reino con entidad comparable a la del imperio. Para eso crea una serie de mecanismos de poder, intenta controlar todo el territorio de Hispania
e intenta unificar a toda la población en una religión. Consigue fortalecer al reino, consigue casi prácticamente la unificación territorial, porque conquista el reino suevo. Se puede decir que conquista el norte y le arrebata territorios a los bizantinos. No todo, pero una parte. Fracasa en el tema religioso, porque lo que pretende Leovigildo es convertir a la mayoría hispano-romana católica en arriana. Y la respuesta fue, de la mayor parte de los dirigentes católicos, fue contraria. Y ahí, digamos que en ese terreno fracasó. Fue el único terreno, la única estrategia política que no llevó a buen puerto. Y en el camino le salió un problema inesperado, y es que su hijo Hermenegildo se le puso flamenco, perdónenme la expresión coloquial. Su hijo Hermenegildo, que fue enviado como representante a la Bética Hispalis, se declaró en rebeldía con el padre, esperando que al declararse católico la mayor parte de esa aristocracia hispano-romana le respaldaría. Intentó buscar apoyo de los bizantinos y apoyo de los suevos. Se estrelló en los tres frentes. La población, yo creo que me da la impresión de que los dirigentes hispano-romanos de la época no se casaban ni con Dios ni con el diablo, aparte de la religión. Contaban hasta 10 antes de tomar una determinación. Y eso de que porque profesara la misma religión automáticamente optar por ese candidato no fue una cosa tan inmediata ni tan matemática. Y aparte su padre, Leovigildo, a los bizantinos, digamos que los compró. Les mandó una donación generosa para que por un tiempo estuvieran al margen de las circunstancias. Con eso los desactivó. Y a los suevos, como tenían menos fuerza que los visigodos, los derrotó. De manera que se acabó el problema, y cuando ya su hijo estaba totalmente sin apoyos, era un individuo endeble, le bastó asediar Sevilla para que cayera y fracasara este intento de rebelión. Con el tiempo, Hermenegildo fue declarado santo, si no me falla la memoria, en época de Felipe II, se convirtió en un santo, es venerado en algunas ciudades o en algunos pueblos, etc. Eso es una cuestión posterior. Tengo que acelerar un poquito más. Aquí tenemos un repaso, al final del siglo VI, un acontecimiento clave es la conversión al catolicismo del hijo de Leovigildo, la conversión de Recaredo al catolicismo. Digamos que esa conversión supone la culminación de la política de su padre. Su padre había conseguido fortalecer el poder real, había conseguido unificar el territorio, faltaba la unificación religiosa. Y en este caso, Recaredo optó por la vía fácil. En este caso, si la montaña no más Mahoma, era más fácil que se convirtieran el grupo minoritario, aunque fuera el más poderoso, a las creencias de la mayoría. Al convertirse los visigodos al catolicismo, desaparecieron las diferencias religiosas en el reino visigodo, salvo con los judíos, que esa es otra cuestión. Esto se hizo público en el Concilio III de Toledo, del año 589. A partir del año 589 se oficia podríamos decir, la firma del pacto entre la monarquía goda y las élites religiosas de Hispania, los obispos católicos de Hispania. Y eso está encarnado sobre todo en la figura de quien preside el concilio, Leandro de Sevilla, San Leandro de Sevilla, obispo de Sevilla, élites locales de Sevilla, hermano mayor de Isidoro de Sevilla. Las piezas del puzzle encajan. Y a partir de entonces, con este pacto, salen beneficiados los dos. La monarquía consigue el respaldo de la mayor parte de la población y la Iglesia consigue la sanción del poder político. La Iglesia le permite a los monarcas interferir en asuntos eclesiásticos. El monarca le permite a los obispos que fiscalicen la actuación de algunos miembros de la administración. Todos están contentos, parece ser que los intereses confluían a partir de entonces. A partir de entonces tenemos una secuencia de concilios. Aquí están señalados los concilios desde Tarragona, desde el de Tarragona del 516 hasta finales del 17. Como verán, la mayor parte son los de Toledo, que son los más importantes. Son los concilios nacionales
que se hacen a partir de la conversión de los visigodos. Y vemos que el obispo de Liberi está prácticamente en todo. Simplemente una secuencia de todos los concilios en los que participan obispos libertanos. Partimos del 516 y llegamos hasta el 694. Bien, decía que al margen quedaban los judíos. El problema con los judíos es un pulso que mantienen los católicos con ellos desde fechas anteriores, que en el reino visigodo, en el siglo VII, adquiere una relevancia muy fuerte, una relevancia notable. Porque si toda la población profesa una única religión y se declara súbdito del rey visigodo católico, ¿cómo se define la relación política con los que no son católicos? Esa es una de las razones que justifica que concilio tras concilio se dicten cánones para perseguirlos. Y antes en el listado de hechos señalaba el reinado de Egica, porque al final del siglo VII se llega a decretar que todo judío sea vendido como esclavo y las familias separadas y confiscados sus bienes. O sea, el grado sumo de persecución contra la judío, podemos decir que la persecución fue increciendo durante todo el siglo VII y su manifestación máxima llegó a finales del VII con esta esclavización y confiscación de los bienes que se dio con Egica. Bien, aquí tienen un mapa de los obispados visigodos que, como ven, están agrupados, bueno, están con la división provincial que antes señalaba, y a finales del siglo VI surge lo que llaman las sedes metropolitanas, el obispo jefe de los obispos de la provincia. Y ese jefe de los obispos de la provincia está en la ciudad que era capital de esa provincia en el mundo romano. Así vemos, por ejemplo, que en Gallaecia el metropolitano está en Brácara, la capital de la antigua Gallaecia. En Lusitania está en Emérita. En la Bética está en Hispalis. La capitalidad Córdoba Hispalis es un tema complejo de la época tardía del Imperio. La capitalidad de la Tarraconense está en Tarraco, el obispo metropolitano está allí. Y la capitalidad de la Cartaginense debería estar en Cartago Espartaria. Pero aquí se da uno de los fenómenos más curiosos de la época, porque aprovechando, en este caso, no que el Pisuerga pasa por Valladolid, sino que Cartago Espartaria fue durante un tiempo bizantina, Toledo, donde habían fijado su capital los visigodos, dijeron, bueno, pues vamos a tomar la capitalidad prestada durante un tiempo, porque no puede ser capital de la provincia, una ciudad que está en territorio enemigo. Pero ya que la tenemos aquí, cuando reconquistamos Cartagena, pues nos la quedamos. Y desde ese momento Toledo pasó a ser la capital de la cartaginense y al ser la capital del reino se convirtió en la diócesis primada de las Hispanias, algo que permanece hasta la actualidad. Bien, ahí ven un poco la red de obispados que articulan todo el territorio de España. Esto lo vimos antes. Aquí está. Aquí tenemos un listado de los obispos conocidos de la diócesis de Liberis, que como ven tenemos del siglo IV Flavianus y Eucarius, que participan en el concilio de Elvira, y Gregorios. Y ahí damos un salto al siglo VI y VII, donde tenemos los nombres de los obispos que firman los concilios que antes hemos visto. Así tenemos una secuencia de Orocio, Estéfano, Pedro, Mago, etc. Y aquí es curioso, son curiosos dos fenómenos, quería destacar dos fenómenos. Uno, que Estéfanos y Petrus son simultáneos en la serie. Esto tiene que ver con el hecho de que cuando se produce la conversión de los visigodos del arrianismo al catolicismo, había algunas ciudades que tenían obispos arrianos. Entonces se permite transitoriamente, a esos obispos arrianos se aceptan como obispos católicos después de la conversión. Y mientras vivan los dos, serán coobispos de la sede. En el momento que muera uno de ellos, ya se reinstaurará la unicidad de la cátedra episcopal, que sea solamente un obispo. Estéfanos y Petrus. Liberis es una de las pocas ciudades en las que se da ese fenómeno. Y luego quería llamar la atención sobre este Félix, que nos aparece al final, que es un abad. Es curioso, pero conforme va avanzando el siglo VII, algunas veces van en representación de las diócesis abades a los concilios. Y ello es muy importante porque
uno de los aspectos más interesantes de esta época y muy escurridizo, muy difícil de concretar, es el gran avance del monacato en Hispania, que está muy atestiguado en Galia, está muy atestiguado en Italia, incluso en el norte de África. Pero de Hispania se sabe poco, los datos son muy, ya digo, muy inconcretos. Pero una prueba, por ejemplo, de que al menos un monasterio urbano o periurbano en Granada debía haber, es que el representante al concilio del año 683 era un abad y no un obispo. Bien, aquí era un ejemplo de... los concilios son nacionales, los de Toledo, y se crean también los concilios provinciales. A escala provincial se reúnen los obispos para tratar de asuntos que atañen a una escala más reducida. En el caso de la Bética se celebraron 3 concilios. En teoría se debería celebrar uno cada año, pero a nosotros nos han llegado las noticias de 3. Uno del 590, que se conserva las actas. Otro del 619, el concilio segundo de Sevilla. Y un tercero del que no se conserva la acta porque hubo mucho jaleo. Hubo falsas acusaciones para deponer al obispo, acusándolo de que convivía con mujeres, de que había insultado al rey. El obispo recurrió y al final le dieron la razón. Y una forma de correr un tupido velo sobre ese asunto irregular es que las actas no se han conservado como en los otros casos. Bien, en cualquier caso, quería citar este canon del Concilio II de Sevilla porque indirectamente se está refiriendo a la presencia de los bizantinos. Dice: uno de las quejas de Teodulfo, obispo de la Iglesia de Málaga, contra los demás obispos de algunas iglesias. En la primera demanda de Teodulfo, obispo de la Iglesia malacitana, se presentó ante nosotros una súplica afirmando que la antigua diócesis de dicha ciudad había sido desgarrada en otro tiempo con ocasión de algunas operaciones militares y había pasado parcialmente a poder de las iglesias de Écija, Elvira y Cabra. Acerca de todo lo cual tuvimos por bien que cualquier territorio que probare haber pertenecido antes de las operaciones militares por derecho antiguo a su propia diócesis fuere devuelto a la jurisdicción de aquella. Pues así como por las leyes civiles aquellos de los que la ferocidad de los bárbaros se llevó en cautividad forzada, si vuelven algún día se les reintegra su antiguo patrimonio por el posdominio, no de otro modo la Iglesia debe recobrar el territorio que antes tuvo con todas sus cosas. Ya estén ahora en posesión de otras iglesias, ya hayan pasado a manos de cualquier otra persona. Pues no podrá oponerse a haber pasado el plazo de la prescripción donde existía la causa mayor de la guerra. ¿Qué hay detrás de esto? Al llegar los bizantinos a la costa, se establece una frontera, que ese es otro tema debatido y objeto de polémica y que también ha hecho correr ríos de tinta y sobre el que no voy a mencionar. Al llegar los bizantinos a la costa, pues se quedan con los territorios que han conquistado. Y parece ser que algunos de los territorios de la diócesis de Málaga, al no ser conquistados por los bizantinos, se los apropiaron las diócesis vecinas, que son Écija, Granada y Cabra. Cuando vuelven a conquistar los visigodos Málaga, el obispo de Málaga mantiene que devuélvanme estas parroquias que son mías, que son de la diócesis de Málaga y que pues, lo correcto es que las devuelvan a su anterior administrador, al obispo de Málaga. La inscripción de Burriuga. Esto es una inscripción que está en el Museo de Arte Hispano-Musulmán. No he ido últimamente, no sé si sigue estando allí, en la antesalita donde está el conserje de la entrada. Luego, si alguno lo sabe, ya me lo puede aclarar. Yo hace tiempo que no la he visto. Es una inscripción, probablemente sea el testimonio más valioso y más directo que tenemos de la Granada de la época. Aquí se nos dice, el texto es el siguiente, luego volvemos sobre ella. En nombre de nuestro Señor Jesucristo ha sido consagrada una iglesia a San Esteban, primer mártir en el lugar Latiguona por el Santo Pablo, obispo de Acre, en el año de nuestro Señor Viterico, rey glorioso, entre los años 603 y 610. En la era 615, la era hispana, ¿saben? Año 587, también ha sido consagrada una iglesia a San Juan Bautista. También ha sido consagrada una iglesia a San Vicente, mártir de Valencia, por el Santo Liliolo, pontífice de Acre. Calenda de febrero del año octavo de nuestro glorioso Señor Recaredo, rey glorioso, era 630, año 594. Estos 3 santos templos erigidos han sido edificados con la cooperación de los monjes por el ilustre Gudilluga, con trabajadores esclavos y costeado con sus medios. Aquí tenemos el testimonio de 3 iglesias, una probablemente un baptisterio, la que aparece asociada a San Juan Bautista,
hechas a finales del siglo VI, principios del siglo VII y consagradas por un obispo de Acci, de Guadix. El problema es que la lápida aparece en el Cerro de la Alhambra, aparece en los trabajos de la construcción de Santa María de la Alhambra. A raíz de esto ya digo que desde hace 2 o 3 siglos hay bastantes trabajos al respecto intentando justificar qué hace el obispo de Acci en la colina de la Alhambra. Se ha dicho que el límite de la diócesis de Guadix llegaba hasta el Darro y del Darro para allá era Guadix y del Darro para acá era Granada. Un poco forzada la explicación a mi juicio, sobre todo porque estas explicaciones son muy de laboratorio, son de personas que no conocen la geografía, no conocen muy bien Granada, porque que el límite esté un poco más allá en La Mancha, o esté un poco más allá en Castilla, en la meseta, pues vale, pero aquí con las montañas que hay y las comunicaciones que hay, no veo yo al obispo de Guadix extendiendo su jurisdicción hasta la colina de la Alhambra, mientras que la de enfrente del obispo de Pinos. Un poco forzada. Se ha hablado de la posibilidad de que, bueno, el lugar donde se realizó se llama Nativola, un lugar del que no hay ninguna otra referencia de su existencia, la única ocasión en la que está testimoniado. Hay otra una epigrafista de Madrid que ha justificado que es que parte de la población originaria estaba en la colina de la Alhambra y como eran nativos, nativus, de ahí viene Nativola. También me parece un poco forzada. Son forzadas todas, el problema es que no hay ninguna que parezca clara. Tampoco es una inscripción que apareciera, la inscripción se conoce desde el 16, que apareciera en Guadix y algún aristócrata local la trajera a Granada, o que apareciera en una excavación recientemente. No, apareció ahí, estaba embutida en los muros, en la base de donde se estaba haciendo el templo. ¿Posibilidades? Pues no sé, no sabría decirles. Se me ocurre pensar como más probable que durante algún tiempo estuviera la sede de Granada vacante, probablemente, y que el obispo de Guadix, como más cercano, viniera a presidir la fundación o la construcción. Pero también es complicado que esa vacancia en la sede durara tantos años. Es algo complicado. También algún compañero, a título, no está por escrito, a título de conversación, dice, esto seguro que es un complejo monástico. Sería delicioso que eso fuera así. Tendríamos iglesia del baptisterio, tendríamos una iglesia abierta al público y una iglesia monástica. De hecho, quienes le ayudan a construirlo aparecen en la inscripción denominados como santos, algo que se interpreta en relación con monjes. El único testimonio claro que tenemos de la Granada de la época, voluminoso, claramente legible, pues es problemático, nos genera casi más interrogantes que certeza. En cualquier caso, construcciones de envergadura existían en esta colina, parece ser que varias, parece que por medio hay monjes y parece que por medio hay un aristócrata local con suficientes recursos como para costear la construcción de varios templos. Una última cuestión y ya estoy en el límite del tiempo. Este argumento es un poco estadístico, a mí no me acaba de convencer, pero en este caso me parece muy ilustrativo. Este es un mapa con las cecas visigodas conocidas. Las cecas visigodas, si nos damos cuenta, la mayor densidad están en el noroeste, pero son poco significativas en el sentido de que las del noroeste acuñan durante 1 o 2 reinados como mucho. Teniendo en cuenta que se acuñan las monedas como forma de pago monetario y como forma de propaganda del poder monárquico, y en esta zona hubo campañas y hubo cierta inseguridad durante bastante tiempo, es comprensible que ahí se acuñe en pocos reinados para pagar a los soldados o a las tropas que estuvieran ahí. Las cecas realmente importantes son las que acuñan en un gran número de reinados. Y si nos vamos a la estadística, nos damos cuenta de que la ceca que más reinados acuña es la de Toledo en 20 reinados. Bueno, esta acuñación, no lo he dicho antes, parte del rey Odigildo, es el rey que apuesta por ese gran reino hispano-visigodo, y una de sus armas es acuñar moneda con la que hacer propaganda del poder monárquico. Toledo es la que más, 20 reinados, seguida directamente por Hispalis y Emérita, 19 reinados, casi lo mismo que la capital. Si descendemos nos vamos a Tarraco, otra capital de provincia, 16 reinados.
Si nos vamos después, llegamos a Córdoba, antes que otras capitales de provincia. Córdoba en 15 reinados. Narbona, capital de provincia, en 13, y Líberis en 13. Y si seguimos descendiendo, nos damos cuenta de que la mayor parte de las cejas del sur, sobre todo las que están en grandes ciudades testimoniadas en el mundo romano, Hispalis, Córdoba, Ilíberis, Mentesa, Tuxi, Martos, Mentesa, La Guardia, Jaén, son las que acuñan el mal reinado, muchas veces por delante de capitales de provincias situadas en el norte. A mí, ya digo que los criterios estadísticos no me gustan demasiado, pero en este caso me parece que es muy gráfico para ilustrar que Ilíberis era una ciudad de peso en el reino visigodo, sobre todo en el siglo VII. Aquí tenemos una comparativa de lo que se acuña en Ilíberis y en Acci. En Acci es en 5 reinados, mientras en Ilíberis se acuña durante 13 reinados. Y ya para ir acabando, aquí tenemos un pequeño mapa con las diferentes rutas de los musulmanes después de la batalla de Guadalete, y ahí vemos una flechita que viene de Sevilla a Málaga y a Granada. Y hay un texto al respecto de una crónica musulmana del siglo VIII en la que se dice esto a propósito de Granada. El destacamento que fue hacia Raya la conquistó y sus habitantes huyeron a lo más elevado de los montes. Marchó enseguida a unirse con el que había ido a Elvira, sitiaron y tomaron su capital y encontraron en ella muchos judíos. Cuando tal les acontecía en una comarca, reunían todos los judíos de la capital y dejaban con ellos un destacamento de musulmanes, continuando su marcha el grueso de las tropas. Así lo hicieron en Granada, capital de Elvira, y no en Málaga, capital de Raya, eso se le ha escapado ese 31 de Raya, porque en esta no encontraron judíos ni habitantes, aunque en los primeros momentos del peligro allí se habían refugiado. Esto que relata a propósito de Elvira lo dice también a propósito de Toledo, de Córdoba y de Hispalis. Fíjense de qué ciudades estamos hablando, no estamos hablando de Aldeita, sino de las principales ciudades del reino visigodo. Y se habla de que en ellas aprovechan el resentimiento de unos judíos tan perseguidos que antes citábamos, para contar con ellos como cabeza de puente y, entre ellos y una pequeña guarnición, dejar el control de las ciudades para continuar en el avance por la península con mucha mayor rapidez que si hubieran tenido que guardarse de las ciudades recién conquistadas. Bien, eso en el caso de Elvira está atestiguado, ya digo, como en Córdoba, Hispalis y Toledo. A título de recapitulación, me he dejado muchas cosas en el tintero, pero si quieren ahora lo podemos comentar. Quería incidir en lo que planteaba al principio. Son muy pocas las fuentes que tenemos sobre la Granada de la época, pero eso no obsta para que las pocas que hay no se sitúen en el contexto de lo que está ocurriendo en la península y sobre todo en el sur en la época, porque a raíz de ahí podremos intentar establecer un discurso. Parece clara la pervivencia y transformación de la vida urbana. Una sede episcopal en el mundo tardoantiguo y en el mundo visigodo es una ciudad de envergadura, es la nueva articuladora del territorio. Y es una ciudad que además se transforma físicamente para cumplir con sus funciones de ciudad episcopal. Eso tiene que ver con la significación creciente del cristianismo y de la Iglesia iberritana. La tenemos como iglesia importante desde principios del siglo IV. Primer concilio de Occidente, con continuidad hasta finales del siglo VII, y que está gobernada por una aristocracia de origen hispano-romano y hispano-visigodo. El único ejemplo que tenemos nosotros es el de nuestro Budiluga, ya digo que en Sevilla hay unos cuantos más, pero en Sevilla se conoce también como algunas de esas familias aristocráticas en el siglo VIII se convierten al islamismo y siguen de alguna manera gobernando los destinos de la ciudad. ¿Por qué no pensar que en Ilíberis ocurrió algo parecido? En cualquier caso, cuando los musulmanes llegan a Ilíberis, la sitian. Luego había ciudad con murallas, una ciudad que desde el siglo IV continúa, por lo menos hasta el siglo VIII. De ahí en adelante, pues ya ustedes tendrán que responder eso. A mí ya se me escapa. Gracias. Antes de empezar el coloquio, quería hacer un comentario que también lo hice la semana pasada con el doctor Román Punzón
y es la confusión que se crea cuando la historiografía tradicional traduce el concilio iliberitano como el concilio de Elvira, ¿no? Porque para los que estudiamos la diferencia entre Iliber y Medina Elvira, eso crea una confusión, ¿no? Porque se puede entender que ese concilio se hizo allí, en Elvira, porque después es Elvira, cuando que se hizo aquí, en lo que después fue Granada, ¿no? Con lo cual, creo que convendría poco a poco ir denominando a ese concilio con el verdadero nombre, ¿no? Puesto que sus cánones se redactaban en latín, se decía que era el concilio iliberitano, o sea, el concilio de Iliberi, y nunca de Elvira, ¿no? Sí. Y ahí está un poco el problema de que, aparte de la cuestión histórica, es mucho más compleja, y yo ahí no conozco o sea, no tengo argumentos claros, pero sí el que el término iliberis en castellano de Elvira. Entonces ahí es donde quizá lo correcto sería mantener el nombre latino original para evitar confusiones con Medina Elvira. Lo que pasa es que el término, no sé muy bien, no soy lingüista, como iliberis de bien Elvira, pero quizá esa sea la fuente del posible equívoco. Pero quizá la forma de evitarlo es precisamente mantener el nombre, el topónimo ibérico-romano, y con eso se evitaría esa confusión. Bueno, pues vamos a abrir un turno de preguntas o de intervenciones. Sí. Pablo, yo te quiero preguntar con respecto a lo que has hablado de los monasterios, los monacatos. Has dicho que está muy extendido en la Galia, en el norte de África, se conoce poco en la península ibérica. ¿Cómo se implantan esos monasterios? Para tener referencia, ¿dónde se implantan en el entorno periurbano? ¿Y cómo lo hacen? ¿Sobre qué lo hacen? La pregunta va enfocada para que, o en la idea de que lo que vamos investigando, y eso tendrá que darlo seguramente los resultados de la arqueología, cómo interpretamos, o cómo es un monasterio de esa época, para que podamos interpretarlo. Y sobre todo, ¿dónde se implanta? Es complicado. ¿No? Es complicado. Ya hemos hablado de eso en alguna ocasión. Tengo ahora la información más fresca, un poco más actualizada, porque en esa reunión del profesor Ubiña la semana pasada hablé de monacato, por eso tengo la información un poco más fresca. El problema de Hispania con el monacato, que probablemente por eso las fuentes lo silencian, a mí me cuesta pensar que el caso de Hispania sea diferente al de Galia, al de África y al de Italia. Pero ¿por qué entonces hay tan poca información de aquí? Quizá la culpa, entre comillas, la explicación viene por el priscilianismo. Porque a diferencia del monacato galo, itálico y africano, que son un poco por imitación de Oriente, se imita lo que se hace en Egipto y lo que se hace en Oriente, y además lo imitan las aristocracias. De los primeros testimonios, quizás eso nos pueda ser útil, Ángel, son monasterios urbanos donde señoras ricas, viudas, en muchos casos se conoce en Roma y en otras ciudades, decide constituirse en comunidad monástica con su familia y sus siervas. Entonces, digamos, rebaja su estatus social, pero constituye la comunidad con el grupo de gente que antes vivía ahí, probablemente en el interior, pues sí, somos hermanos, pero aquí la que manda soy yo, ¿no? Las diferencias sociales sobre el papel se diluyen, pero luego en la práctica no tanto. O sea, entre los primeros testimonios de monacato en Occidente es imitación del de Oriente, pero en ámbitos aristocráticos. Y estos ámbitos aristocráticos están o en las ciudades o en las villas cercanas. ¿Cómo se encuentran? Se conocen que existen. Bueno, y a la vez que eso, que no quería despistarme del priscilianismo, a la vez que eso surgen ciertos grupos de aristócratas, priscilianos, era de muy buena familia, que optan no por imitar al monacato de Oriente, sino por desarrollar una especie de monacato hispánico muy rigorista, donde se reunían hombres y mujeres a rezar en el campo, predicaban la pobreza. No era la señora que en su propiedad constituía un monasterio, no, predicaban la pobreza, la austeridad, el vivir al margen, un discurso muy atractivo para el cristianismo desde fecha temprana. Y ese, digamos, es una especie de anacoretismo en comunidad. Es una
cosa rara que surge en el centro y norte de Hispania. Como saben, eso fue fuente de disputas, de enfrentamiento dentro de la Iglesia. Al final Prisciliano fue condenado y fue ejecutado en la Galia. Es un tema muy complejo sobre el que la Iglesia intentó también echar una capa de silencio, cubrirlo con el silencio. Y eso hace que a mi juicio, eso hace que las primeras experiencias monásticas en Hispania se miren con lupa y se traten con recelo. No son bien vistas por la jerarquía eclesiástica y debía haberla, pero no se hablaba de ellas. Eso estamos hablando de finales del IV siglo V. En el siglo VI, a partir de la conversión, a partir del Concilio III de Toledo, ya sí está perfectamente documentado con las reglas de Leandro, de Isidoro de Sevilla, de Fructuoso, que fundan monasterios y intentan imitar lo que se hace en Francia y en la Galia. Pero, ¿cómo es un monasterio concretamente? Pues probablemente no sea muy diferente de cualquier hacienda o vivienda de entonces. Debe ser algún tipo de objeto cristiano, algún objeto vinculado con la liturgia o algún tipo de elemento de esa naturaleza, lo que nos lo explique Ángel. Porque es difícil. A verlos, lo sabía desde el siglo IV. Silenciarlos, parece que esa es la justificación o la explicación de que se sepa menos del monacato hispano que del resto de Occidente. Y cuando emerge ya en épocas tardías, Prisciliano está olvidado y es una cosa reglamentada desde una iglesia institucional después del Concilio III de Toledo. Creo que no te respondí, Juan. No, sí. Pero ¿sabes por qué? La pregunta va un poco en línea de aquella fase última que hemos documentado en Mondragone, que se asocian claramente a ese edificio de culto religioso y a esa necrópolis, y que hay una amortización de los espacios productivos y se generan nuevas zonas de habitación domésticas de esa misma época. No digo que sea ese el caso, pero sí tiene interés en saber cuando se implanta ese tipo de instituciones, cómo lo hacen, sobre qué lo hacen, si es sobre una isla, si es nuevo, una construcción completamente nueva, pero creo que... Porque además está hablando precisamente del siglo VI, o sea que, bueno, nos ayuda a reflexionar un poco más sobre eso. Tal con la secuencia que antes comentaba brevemente, los primeros testimonios del monacato llegan a finales del IV, como al resto de Occidente. El problema es que aquí existe el priscilianismo a finales del IV y ahí se generan unas circunstancias difusas. Pero en el resto de Occidente, en el final del IV y en el V, tenemos monacato urbano en principio, auspiciado por aristócratas, el mismo Agustín de Hipona, que es alguien de la élite, que crea su comunidad monástica para la lectura, para la reflexión, no es el monacato de siglos posteriores. Y con el paso del tiempo, en Occidente aparece el monacato así, y con el paso del tiempo empiezan a aparecer comunidades en zonas cada vez más alejadas de la ciudad. Pero yo diría que la progresión del monacato tiene mucho que ver con la progresión de la Iglesia. Llega por vía urbana y cada vez se va difuminando y llegando a territorios exteriores. Y dentro de la geografía eclesiástica de esta época, lo que se conoce de Italia y Galia, lo que hay en la topografía urbana es un cierto abandono de espacios intramuros, el crecimiento de barrios extramuros próximos a las necrópolis anteriores. Es un modelo que más o menos se conoce. Es de sospechar que sean urbanos periurbanos por el tiempo cada vez más alejado. A ver, no, hay otra pregunta de Julio Román. Buenas tardes, Pablo. Nada, en principio agradecerte la charla, como siempre un placer oírte. Y bueno, es muy interesante, sobre todo para mi punto de vista, porque complementa un poco la charla que tuvimos ocasión de ver el otro día sobre la evidencia arqueológica de la existencia real de una ciudad aquí en Granada, pues sin solución de continuidad desde época autoimperial hasta prácticamente el siglo XI, bueno, incluso a partir del siglo XI. Al respecto de lo que estabais hablando del tema del monasterio, una de las últimas tendencias, los últimos 10 años, pero sobre todo se está reforzando en estas últimas 5 o 6 años, se habla mucho de monasterios sobre antiguas villas romanas.
Esto sobre todo está constatado a partir del siglo V, siglo VI, cuando comienzan a verse esas primeras iglesias en entornos rurales sobre antiguas villas romanas que siempre se habían hablado que se dejaban de utilizar en un momento dado a partir del siglo V y que estaban reocupadas normalmente por necrópolis. Aparecía un edificio de culto, a veces incluso con un precedente en un pequeño mausoleo que se convertía finalmente en una iglesia, una ermita rural que después, depende de cada una de ellas, pues crece y se convierte en algo más. Hasta ahora mismo nadie había identificado esos temas con la existencia de un monasterio, porque es cierto que a nivel material no hay muchas veces elementos que te indique claramente que se tratan de monjes los que están reocupando esas instalaciones rurales que antiguamente pues, tenían otras funciones. Pero es cierto que desde los trabajos de Alejandro Chavarría o incluso más cercano a nosotros en Andalucía, Jerónimo Sánchez Velasco y Enrique García Vargas, gente de ya del entorno de Andalucía occidental, que sí tienen más fuentes, como tú decías, a partir del siglo VI, a partir del siglo VII, de todas estas reglas isidorianas, etcétera, que nombran la existencia de muchos monasterios en torno del Valle del Guadalquivir, del que muchos no sabemos dónde están empezando a replantearse que no se estén dando efectivamente sobre estas villas romanas en las que empezamos a documentar, como ya digo, en torno a partir del siglo VI, que están preocupadas, que tienen unas pequeñas iglesias rurales. El caso de los Mondragones es complicado. Es una hipótesis que barajamos desde hace tiempo, pero que nos hace falta alguna constatación más, porque el elemento que pensamos que puede ser el edificio de culto religioso no tiene ningún otro elemento decorativo ni de tipología del edificio que nos permita aseverar con rotundidad que se trata de una iglesia. Y que a partir de ahí, teniendo en cuenta que estamos reutilizando una estancia en el siglo VI, donde todavía hay una producción artesanal relacionada con esa instalación, se podía plantear la existencia no de una entidad rural, agrícola, normal, sino que probablemente estemos, o podríamos estar ante uno de estos monasterios, si se le puede llamar de alguna manera, porque yo entiendo que la gente cuando oye monasterio, pues piensa en los grandes monasterios ya de época medieval cristiana en adelante, y esto es un concepto distinto. Es decir, son gente que se van a vivir al campo, como tú bien decías, que se escapan de la ciudad, porque es cierto que el fenómeno del cristianismo se inicia en las ciudades y se va escapando a lo largo de los siglos hacia el campo. Son gente que se retiran allí a hacer pues vida monástica y se retiran sobre estructuras que ya existen. Porque normalmente muchas de estas fundaciones monásticas, como bien decía, son fundaciones financiadas por ricos aristócratas que ceden parte de sus terrenos. Incluso hay constancia escrita de herencias que se dan a este tipo de organizaciones religiosas para que funden este tipo de monasterios. Pues bien, podríamos estar en este caso en territorios que pertenecen a un aristócrata que lo cede en un momento dado a una comunidad monástica, que en este caso sería, pues lógicamente, un edificio que ya está construido como una villa romana, y sobre ella se empieza a desarrollar una actividad. Es ahora mismo una de las tendencias que hay, empezar a revisar toda una serie de necrópolis, de villas romanas a nivel peninsular, en el que se ven muy claramente que existen unos lugares de culto a partir del siglo VI, que incluso muchos de ellos son el embrión de posteriores ermitas que llegan prácticamente hasta nuestros días, y que probablemente no sean simples entidades rurales en donde están viviendo cuatro campesinos, sino que probablemente lo que hacen son ante este tipo de fundaciones de monasterios. Es difícil porque a nivel material, ya te digo, que es complicado determinar quiénes son, pero bueno, por ahí van un poco los tiros. Y por último, para no extender mucho más, yo he tenido la suerte de trabajar sobre un monasterio. En este caso es un tema muy concreto, algo distinto a lo que estamos hablando aquí, porque es un monasterio que está en la isla de Cabrera, un monasterio de estos aislados de entorno insular, donde hay algunos elementos que te permiten, aparte de que las fuentes escritas hablan de este monasterio, del monasterio de Capraria, donde los monjes pues están haciendo son un poco libertinos en cuanto a sus costumbres y hay que llevarlo un poco otra vez a la regla. Hay algunos elementos que, aparte de los textos escritos, que te indican que estamos ante ese monasterio que hablan las fuentes. Por ejemplo, la necrópolis, que se ha acabado en parte, todavía en una parte muy, muy limitada, pero en parte, todos los inhumados son varones. Lo cual quiere decir que, bueno, que
esa inexistencia de mujeres o de niños nos lleva a pensar que probablemente estemos ante un monasterio, y en este caso, lógicamente, de monjes varones. Sí, sí. Gracias, Julio. El comentario al hilo de lo que estaba diciendo, se me ocurría antes de que mencionara a los colegas de Sevilla que están trabajando muy bien en ese sentido, están publicando la primera evidencia o hipótesis bastante argumentada sobre el monasterio a propósito de Écija y de otros lugares. Ahí juegan también con un poco de más ventaja, ¿no? Pero quería... muchas veces, bueno, quería llamar la atención sobre el hecho de que ahora nos planteemos buscar monasterios es precisamente por lo que comentaba al principio, porque nos interesa esta época. Buscamos, o sea, encontramos lo que nos planteamos que puede existir, porque si no, en otra época no habría pasado a ser la interpretación de villa tardorromana, etc. Y ahí estaba, como decía, para el material cerámico. No se habían planteado otras posibles casuísticas, ¿no? Y parece lógico y de sentido común que las primeras instalaciones, si tienen que ver con el ambiente aristocrático, tengan que ver con vilas o con construcciones relativamente importantes que en ámbito urbano o periurbano tuvieran estos señores, que simplemente se cambiara la función. Que esta señora de Roma, que con su esclava, su hija y sus vecinos, no tiene que cambiar nada, lo único que cambia son los hábitos cotidianos y poco más. Sería difícil arqueológicamente descubrir dónde está. Pero buscándolo, cuando uno se lo plantea, pues puede encontrar alguna evidencia o algún argumento en el que apoyarse sobre esa posible utilidad. Lo que sí es cierto que desde finales del cuarto existen monasterios, existen más de los que pensamos, y a partir de finales del sexto, en relación con ese pacto Iglesia y Estado del Concilio III de Toledo, se generalizan los monasterios. Y hay también un salto cualitativo. Los primeros son aristocráticos. Lo último, y esto se conoce un poco por las reglas del sur, pero sobre todo por las reglas del noreste, es una vía de escape para los problemas sociales. En el monasterio el propio Agustín se queja y dice, bueno, si es que últimamente no nos vienen nada más que libertos, antiguos esclavos y gente que lo que busca en el monasterio es satisfacer sus necesidades cotidianas que fuera en la calle no tienen, o incluso fructuosos. Se lamenta de que muchas de las personas que llegan son ancianos que ante la cercanía de la muerte o por la enfermedad, la forma de garantizarse una pequeña asistencia es ingresar en el monasterio. Y dice, ojo con esto, porque la conversión no es del todo sincera, hay que ponerlo un poco en cuarentena para ver qué tipo de pretensiones tienen, etc. A partir de ese hay una generalización del movimiento monástico que ya adquiere unas dimensiones más populares y más, digamos, más extensas por el número de los profesantes. Habría un salto cualitativo ahí en torno al siglo VI que cambiaría, y ahí ya podrían caber las fundaciones ex novo. Pero desde el cuarto en adelante, el problema es identificarlo, pero seguro que las había. Hay una pregunta, Antonio Amaro. No, relativo a lo que planteaba Ángel, tenemos dos, por lo menos yo conozco dos casos, que son Melque y el Trampal, aunque son del final del periodo, incluso se discute si son ya del siglo VIII post-conquista musulmana, pero evidentemente responden a un modelo anterior. Y Melque parece ser que está tiene vinculada una gran explotación agrícola porque hay presas para riego, etc. Y es un complejo relativamente importante aparte de la iglesia. Pero es una construcción, una fundación nueva, ¿es nuevo? Yo creo que sí. Bueno, hablamos de épocas diferentes. Esto ya es siglo VIII, porque o finales del VII aún se discute el tema de... Sí, parece que el último trabajo de Caballero Zoreda dice que es una fundación ya de época, como mínimo del siglo VIII. Antes se hablaba que podía ser tardo antiguo, podía ser de nuestro periodo, siglo VII. Pero en todo caso, seguro sigue el modelo precedente, sí, ¿no? En ese caso no creo que la invasión musulmana cambiara el modelo. No. Aquí Julio Navarro. Sí, reforzar la idea de la dificultad arqueológica que hay de identificar este tipo de arquitectura. Y yo simplemente, bueno,
mundo no conozco nada, pero no sé si a lo mejor este dato puede ser útil porque son fenómenos que suceden en otras épocas y los conocemos muy bien. La conversión en el mundo urbano bajo medieval de casas, de un grupo de casas del monasterio, era una constante, y ha sido una constante que una viuda con su hija fundaran un beaterio y para eso su casa y algunas casas vecinas la constituyen en un monasterio y solamente lo único que se hace es comunicar casas y constituir una pequeña capilla. Si eso se excavara, imaginaos en ese primer momento, lo que se identificarían serían unas casas, o es como aquí, incluso en el monasterio de Zafra, en el convento de las dominicas, la casa nazarí llegó hasta el siglo XX, que se pudo desgajar y estaba prácticamente intacta, ¿no? Quiero deciros que ese fenómeno de élites que convierten su finca, en este caso lógicamente urbana, pero para estos periodos que fueran fincas periurbanas de estas características, pues yo pienso que es muy probable eso. Y una mera observación. Vosotros estáis muy acostumbrados a simplemente decir Jerónimo y creéis que eso la mayoría de la gente sabe quién es. Si no ponéis el San Jerónimo, nadie se entera que os estáis refiriendo a Jerónimo, el Santo Padre de la Iglesia Latina. Yo sí lo sé, pero yo creo que mucha gente de Jerónimo y no tiene ni idea. Claro, si ponéis Gregorio de Elvira, se sabe que habéis quitado el San, pero un Jerónimo a secas, yo creo que mucha gente no se entera. Y una última cosa, pero es una recomendación porque a mí me gusta muchas veces que a nosotros, especialistas en un periodo, nos dicen, oye, que nosotros no nos enteramos de esto, porque... Pero bueno, tenéis, por ejemplo, se habla de Granada. ¿En vuestra cabeza hay algún modelo de ciudad? Porque en última instancia no se presenta ningún resto arqueológico, ninguna evidencia. Y yo creo que eso hay que reflexionar, porque en el Albaicín y en toda esta zona se ha excavado mucho. ¿Por qué no hay? ¿O es que hay otro modelo de ciudad que no es la concentración arriba? Entonces, a mí me gustaría que me dijeras, desde el punto de vista material, si os imagináis algún tipo de urbanismo, porque yo como arqueólogo me interesa que me digáis qué tipo de ciudad os estáis imaginando, porque a través de textos es muy importante y sin embargo solamente han mostrado una lápida, es decir, como testimonio arqueológico una lápida. Yo creo que eso no se puede pasar, bueno, hay que ir a una lápida y punto. No sé si... El tema es complicado, Julio. En Sevilla, en esta jornada que refería antes, yo me encargué de la introducción histórica, del contexto histórico, y el resto de las intervenciones, que fue un día de trabajo intenso, fueron sobre yacimientos arqueológicos, sobre restos arqueológicos, y la mayoría de las intervenciones eran ¿dónde está esa ciudad que nos has dicho? Y Hispalis o Hispalis es la ciudad, más ciudad que Toledo en la época, todas las fuentes. Y hay contactos con Oriente, y un obispo de Hispalis de principios del siglo VI se trata directamente con el obispo de Roma. Leandro, para apoyar a Hermenegildo, se va a Constantinopla a pedirle apoyo al emperador, o sea que no es un pueblito. Argumentaban de que quizá el problema sería que el nivel freático de Sevilla está muy alto, entonces la potencia, por las razones que sean, es muy corta y rápidamente se llega al agua y por alguna razón se debe haber estropeado, no sé muy bien. Argumentaban que podía ser esa la explicación, pero ¿dónde está esa ciudad tan destacada que arqueológicamente no la encontramos? Entonces, pero ese no es el caso de aquí. No, por eso. Y bueno, y ahí habría también que hablar de ese tema, pero nada, no hay problema de nivel freático ni de nada de eso. No, yo que no controlo este tema, lo que se me pasa por la cabeza es que puede haber una ciudad, existir la ciudad a nivel institucional, es decir, que tú puedas tener en la ciudad la presencia del obispo y que la ciudad no tenga una dimensión urbana como la entendemos y que la ciudad es una realidad periurbana amplísima y por lo tanto lo que no se puede buscar la ciudad es en la ciudad, desde los planteamientos que nosotros tenemos de ciudad. Y claro, puedes tener una realidad jurisdiccional muy importante, de una periferia muy amplia, y lo que
que sea, pero no una concentración urbana, y perfectamente puedes tener una zona aquí amurallada, con grandes huertos, con unos pequeños núcleos episcopal o lo que sea, pero la realidad interior es que son vacíos cultivados y por tanto la ciudad no hay que buscarla, y por tanto la recomendación sería: no busquéis la ciudad donde la estáis buscando. La ciudad existe, pero no la busquéis donde la estáis buscando. No sé si eso... Sí, no, Julio, es interesante. El tema es que, a diferencia del mundo romano o griego, no hay un patrón de ciudad geométrico establecido con unos ejes y unos edificios públicos, etc. Quizá por eso, porque se conocían casos en los que se reducían el perímetro fortificado, se encontraban zonas no construidas, se encontraban cementerios intramuros, todo eso llevó a la primera conclusión de que la ciudad, adiós, ¿no? Que ya no había más ciudad. Pero esos fenómenos son compatibles con la pervivencia de la ciudad, no solo simbólicamente. Lo que se conoce de las ciudades italianas, que son las que más se han excavado al respecto, es o tiene que ver con una concepción de la ciudad, del espacio intramuros distinto. Ya en muchas de ellas surgen espacios extramuros, barrios vinculados con la ciudad, en muchos casos vinculados con surgidos en torno a necrópolis, porque a veces en la necrópolis están los restos de algún mártir, se convierte en un lugar de culto y en torno a él se constituye un barrio. Surgen los barrios urbanos y dentro de la ciudad entran los muertos. Eso en esta época se extiende la costumbre de la sepultura ad sanctos, según la cual para garantizar una mejor vida en el más allá conviene que los restos estén lo más cerca posible a un lugar santo o a una reliquia de mártires. Entonces, hay auténticos problemas por ver quién consigue el mejor sitio lo más cerca posible del santo o del lugar sagrado de turno. Con lo cual, los muertos que antes tenían que estar intramuros, las necrópolis, entran y se practica sepultura junto a los lugares santos. Se sabe de la existencia de una iglesia catedral en todas las sedes episcopales y de varias parroquias. Por ejemplo, en el caso de Córdoba y de Sevilla se sabe de parroquias extramuros e intramuros. O sea, cambia la concepción de la ciudad como algo compacto físicamente a algo articulado, donde los nuevos polos de atracción no son tanto los ejes y los edificios públicos como anfiteatros, teatros, baños públicos, sino la nueva geografía es eclesiástica, son parroquias. Es un poco lo que ha quedado en nuestra tradición como el barrio de San no sé cuánto, el barrio de San Antolín, el barrio de... porque el punto que define a ese espacio es el lugar sagrado. ¿Vale? La ciudad se transforma, no es tan uniforme dentro, pero dentro sigue habiendo ciudad, porque sigue habiendo murallas y la gente se sigue refugiando allí. No es tan uniforme como antes. O sea, lo que dices tiene que ver con la realidad, pero tampoco las ciudades se vacian y se abandonan completamente, depende de los casos. Algunas más vinculadas con el comercio, sí, pero a mí, por ejemplo, me llama la atención de que yo estoy convencido de que Ilíberi vive su periodo de esplendor antiguo precisamente en esta época. Porque en el Alto Imperio, en la época ibérica se me escapa, en el Alto Imperio los polos importantes eran la colonia romana de Acci, donde se funda la colonia allí. Ilíberi era un municipio, tenía un estatus jurídico menor. Pero en esta época, en el siglo, lo primero, el Concilio de Elvira se hace aquí. A mí eso me parece trascendental a la hora de hablar de la entidad de la ciudad. Pero es que luego, entre las grandes ciudades del reino visigodo, esta está en vanguardia. Hemos comparado las acuñaciones entre Acci y Ilíberi y hay una gran diferencia. Entonces, por alguna razón que se me escapa, que algún día nos acercaremos más allá, esta ciudad, digamos, si hay un diálogo de polos articuladores del territorio, Acci entra en declive a partir del siglo III o pierde protagonismo en favor de Ilíberi. Ilíberi vive una época bastante más destacada, comparable a las grandes urbes de la zona mediterránea. ¿Eso físicamente cómo se traduce? Pues habrá que buscarlo, pero no es incompatible con que haya huecos y haya necrópolis dentro y haya espacios vacíos dentro de la ciudad. No sé si... Sí, no. Donde os digo, has metido en temas de urbanismo que digo, para mí son bastante familiares. Yo he trabajado bastante sobre eso y evidentemente ciudad existe no solamente con
zonas de cementerio, sino de amplísimas zonas de huerto. Es decir, para mí todo eso es... Pero yo es que creo, por ejemplo, que solamente el afirmar que existe ese concilio y que ese concilio se ha hecho aquí, intramuros, a mí me parece que eso no se puede afirmar. Es decir, que hasta saltar de que tenemos un concilio muy importante y que eso tiene una realidad urbana importante y que esa realidad urbana está dentro de la línea de muralla, a mí me parece que eso o se prueba o lo serio será decir, hay que decirlo. Es decir, que se junta un grupo de obispos, que es importante, etcétera, etcétera, pero es que la importancia puede ser un núcleo monástico que esté a 2 kilómetros o a 3 kilómetros. Es decir, yo no tengo ninguna posición sobre esto, pero lo que sí quiero es que el registro textual se analice separado de la realidad arqueológica y no estar presuponiendo que el concilio ilibetano se tiene que hacer dentro y que tiene que haber una realidad arquitectónica. Es que eso o lo probáis o mejor es no decirlo, sinceramente, porque creo que eso es otro registro de texto. Yo no tengo ningún interés en que el concilio se haga ni dentro ni fuera, pero es que ese concilio es de aquí y no significa que tenga una realidad arquitectónica ni que se está haciendo dentro del periodo. No sé si... Tus opiniones han levantado varias manos por allí, pero yo también quería levantar la mía, porque un tema importante es el de la fortificación. Si hay ceca, parece que lógico que haya fortificación, que no se haga la ceca en un cortijillo en las afueras. Yo no pienso que la fortificación desaparezca. Es decir, mis palabras no afirman la desaparezca. Tú puedes tener recintos que los están manteniendo porque te viene bien para en un momento determinado que la población se pueda refugiar, que evidentemente exista una mínima ciudad dentro, pero lo que no se puede es que una ciudad que puede extenderse en puntos muy aislados y tener una desestructuración fortísima de la realidad intramuros, llegar ahora al extremo, la ciudad ha desaparecido, no. Hay intereses que mantienen un lugar fortificado, una sede episcopal a lo mejor o algún elemento, pero que toda la dinámica urbana más importante esté fuera. Y no es necesario. El obispo, la catedral dentro, la ceca dentro, los funcionarios dentro y la realidad urbana fuera. Pues yo lo único que os digo entonces, lo que estáis aquí en Granada años y años y aquí se pues sacar nada, ¿dónde está? ¿Dónde está? Primero hay que buscarla, Julio, es que antes de ayer no se buscaba. Voy a decir una cosa, lo que tú planteas, esa es la piedra de toque de la arqueología granadina desde el siglo XVIII. Y ese es el debate que ha enturbiado de una manera notable la práctica y la investigación de la arqueología hasta la actualidad. Ahora creo que empezamos ya un poco a quitarnos de encima ese lastre, pero eso es una realidad. Lo que tú planteas, a mí me parece muy interesante esa posibilidad de que existe otro modelo de ciudad, pero bueno, creo que todos estamos de acuerdo. Porque además, desde hace ya mucho tiempo, lo que lleva mucho tiempo excavando, somos conscientes, el paso de los años también está demostrando que no es así, pero somos muy conscientes de que niveles de época tardorromana y tardoantigua dentro del recinto de lo que se supone la antigua ciudad romana son muy escasos. Ahora, ¿por qué son muy escasos? Puede tener una explicación también. Porque es que estamos investigando en una zona en la que las alteraciones del subsuelo son tan importantes, que nosotros cuando excavamos aquí en el Albaicín, rara vez tenemos la suerte de encontrar un subsuelo que aporte información estratificada con una secuencia muy amplia. Lo más normal es encontrarte o una fase del 16, o medieval, o directamente alteraciones contemporáneas. Eso lastra mucho la investigación, eso es cierto. Pero aún así, es cierto que en los últimos años algo va apareciendo. Yo, en parte estoy de acuerdo contigo, quizás no tanto con Julio, que creo que son muy pobres todavía los resultados a nivel arqueológico, como para poder caracterizar el hecho urbano intramuros. Pero sí me parece muy importante, muy sugerente, además lo estamos viendo, ¿no? Lo que nos va apareciendo en la arqueología, en la periferia de la ciudad, que habrá que relacionarlo. Pero eso que tú dices, eso es lo que llevó al padre Flores a crear las falsificaciones, encontrar el lugar físico donde se celebró el concilio. Pero eso probablemente sea irresoluble. Pero tenemos que quitarlo de encima, evidentemente. Este debate me recuerda un poco al debate que hubo hasta hace bien poco,
todavía incluso a veces hay quien lo reverdece, pero era el de la existencia de la ciudad romana. Aquí hasta hace, yo cuando era estudiante, aquí no había ciudad romana en el Albaicín. Estaba en Elvira, en Medina Elvira, aquí los elementos que había eran muy pobres, esto no era, había las noticias de lo del padre Flores, pero bueno, eso eran todo invenciones. Gracias a Dios en estos 10 últimos años, yo creo que ya no queda duda posible ni razonable que diga que aquí no existía una ciudad romana en la colina de Albaicín. Ahora vamos al siguiente salto, que es el de la ciudad tardoantigua. Si ya era difícil el de la ciudad romana, cuando más es de la ciudad tardoantigua, cuando las construcciones son mucho más deleznables, son mucho más perecederas, por una cuestión bueno, pues de tipo de construcción en época visigoda, porque además están más cercanas a los niveles medievales. Los niveles medievales han arrasado en gran parte, incluso los niveles modernos han arrasado en parte de los niveles medievales. Excavaciones en el Albaicín donde te encuentras los niveles nazaríes sobre la roca, no es la primera ni la segunda. ¿Y qué pasa? Que hasta el siglo XV o el siglo XIV o el siglo XIII no existía ciudad aquí. Claro que existía, lo que pasa es que hay una afección posicional en la secuencia estratigráfica muy alta. ¿Qué elementos entonces podemos tener para decir que existe una ciudad tardía? Bueno, el otro día lo estuvimos comentando. Teníamos un recinto fortificado, que parece claro no solo por las fuentes, sino incluso por algunas de las excavaciones en las que ya están hablando de paramentos, es cierto, de época tardía, todavía no se sabe muy bien, pero porque muchos de los arqueólogos tenemos un problema a la hora de identificar todas estas fases. No sabemos identificar muchas de estas cerámicas. Ahora estamos empezando a saber determinar cuándo una cerámica grosera de ambiente, bueno, de circuito regional o local es del siglo VI o cuál es del siglo VIII o del siglo IX. Hasta ahora se decía, como antes ha comentado Paco, material tardío romano en el mejor de los casos o material alto medieval. Y se quedaba uno tan pancho. Y estaba metiendo ahí materiales que iban del siglo V hasta el siglo X. Ahora estamos empezando a identificar esos materiales. Hay que empezar a revisar muchas excavaciones, muchísimas, donde aparece material de este tipo y en el que se dice material alto medieval o material tardío. Pues hay que sentarse a revisar todo este material, que lo hay mucho. El otro día presentamos entre 14 y 15 excavaciones donde aparece material entre el siglo IV y el siglo VIII, que hay que empezar a revisar, porque existe el material. Cuando tú empiezas a mirar excavaciones como la del Callejón del Gallo, donde hasta hace poco se decía, era uno de los que además justificaba esa excavación, que existía un vacío en Granada a partir del siglo VI, porque los materiales llegaban hasta como mucho la segunda mitad del siglo VI. Pues hace poco, para un artículo, un trabajo que ha hecho el doctor Carvajal López sobre bueno, temas de mundo islámico, sobre todo que es lo que se encarga, cerámica, producción, revisando materiales del Callejón del Gallo, ha podido determinar que existen materiales del siglo VII, del VIII y del IX. Material de este que os comento, un poquito más vasto, de estos circuitos de producciones regionales y locales. Sí, que existen los materiales, lo que pasa es que hasta hace poco no se reconocían. Lo que hay que ponerse ahora es revisar toda esa documentación, revisar esas excavaciones donde dicen que aparece en la muralla, revisar o que alguien publique de alguna vez esas grandes excavaciones donde aparece ese buen material, donde aparece el material emiral, donde aparece el material calical, donde aparecen esos tramos de acueducto que se mantienen hasta el siglo XI y que no se quede solo en decirlo, sino en publicar esas secuencias estratigráficas que justifican y que están dando valor de ley, que eso es así, no solo porque lo diga el arqueólogo, que está muy bien y yo en principio tengo que pensar que no nos quiere engañar, pero me gustaría que hubiese una constatación más científica, ¿no? Pues todo eso es un trabajo que empezamos ahora a desentrañar y que empezamos ahora a hacernos toda esa serie de preguntas que comentaba Paco, que es que hasta hace 10 años no se hacía nadie. Sí, quitando los trabajos de Paco sobre la antigüedad tardía, aquí no habla de la antigüedad tardía nadie. O sea, los trabajos de Paco fueron pioneros en decir, oye, que existe aquí una fase entre el siglo V, el siglo IV y el siglo VIII, de la que prácticamente no conocemos nada y que hay que empezar a desentrañar. Y yo creo que poco a poco, con trabajos que se van haciendo, bueno, muy poquito a poco, revisando excavaciones nuevas, por ejemplo, todas estas excavaciones que se han dado lugar a partir del metro, de la construcción del metro, es curioso, pero las 3 o 4 villas romanas que se han identificado, por lo menos 3 de ellas tienen materiales del siglo VI y VII. Y probablemente la de los Mondragones, con mucha seguridad, materiales del siglo VIII que habrá que revisar, porque lo estuvimos hablando el otro día Ángel y yo. Es decir, que está empezando a salir ese material, y está empezando a salir no solo en el entorno periurbano, sino, como
comenté el otro día, en el interior de la ciudad. Es que tenemos materiales de esta fecha del siglo VII o VIII en Cruz de Quirós, tenemos materiales en María la Miel, tenemos materiales, pero hay que revisar en Solar de la Mezquita, tenemos materiales en Espalda de San Nicolás, en el Centro de Salud, pero hay que sentarse a revisar estos materiales con nuevas preguntas que antiguamente no nos hacíamos y con unos conocimientos que nos han avanzado que nos están empezando a permitir a vislumbrar esa ciudad claramente. Una ciudad que en las fuentes, tanto tardías, a lo antiguas, como en las fuentes medievales, hablan de que es una ciudad fortificada y que tiene continuidad, que no tiene solución de continuidad a lo largo de toda su historia. Sí, bueno, yo al hilo de lo que estábamos hablando quería decir en algo que has comentado, Julio, en el tema de que las preguntas sobre este periodo son recentísimas, Julio. Yo creo que en los próximos años va a haber sorpresa gracias a lo que están haciendo ellos, porque muchas veces encuentran lo que te planteas que puedes encontrar, y esta época es que no existía, es que no era una época oscura, que además en el caso de Hispania era como una especie de vía muerta rara, porque con la llegada de los musulmanes esto era como un apósito. Los visigodos, los siglos 5, 6, 7 eran una cosa rara. Y en relación con lo que decías de si el concilio era extramuro o no, yo no sé exactamente dónde se celebró, o sea, y casi es lo de menos, no es lo de menos. Lo que me parece que es un argumento de peso importante es que a principios del cuarto, cuando el cristianismo es algo que se transmite vía urbana, cuanto mayor es una ciudad, más importante es su comunidad cristiana, no es casual que sea Ilíberi la primera ciudad donde se reúne, o la ciudad donde se reúne el primer concilio de Occidente. Eso, a mi juicio, es un testimonio, hay que encontrarla, en algún sitio tienen que estar, pero es un testimonio inequívoco de que es una ciudad de envergadura a principios del siglo IV, porque si no, no tiene sentido que se celebrara aquí. Pero el tema es el modelo de ciudad. Claro. Evidentemente que es eso, pero no, por poneros un ejemplo, tienes ciudades en altura que con un cambio, por ejemplo, de conquista se produce un desplazamiento de la ciudad hacia el llano, y existe la ciudad y es la misma ciudad, y tienes arriba, por ejemplo, abandonado, y se ha quedado, por ejemplo, la colegiata del 16 y toda la ciudad del 18 se ha desplazado, y evidentemente existe la ciudad, pero no existe esa ciudad, esa materialidad donde se está buscando, es lo único que pretendo, y el que el recinto se mantenga, yo lo único que pretendo con esto, que no tengo ningún interés en una postura, es hacer ver que es importante jugar con diferentes modelos de ciudad, con diferentes modelos, y una ciudad puede ser unas murallas con unos elementos institucionales que han quedado absolutamente llenos de huertos, reparando todavía las murallas, y una realidad periurbana muy rica desde el punto de vista dispersa, y eso es ciudad tan ciudad como la otra. Es lo único que yo trato de afirmar, y no afirmar que arriba no hay nada. No, claro que puede haber cosas. Sí, acercarse a buscarla no con el parámetro de la ciudad tupida y llena de... Es cierto, pero que a la vez que eso, Julio, perdona, en el mundo romano hay ciudades, en teoría toda Hispania se urbaniza, y no tiene nada que ver con Igua, que es una colina con 4 edificios oficiales, con Córdoba, con Hispani, con las ciudades del norte, que son pura ficción, con edificios administrativos, cuando la población sigue viviendo dispersa, aunque funcionan como ciudades, ¿no? Lo que ocurre es que a la vez que con ese temperamento abierto, a mi juicio, sin duda, para que ocurra un cambio de esa envergadura tiene que haber algo, y ahora en esta época no hay ninguna razón más allá de la simbólica de la extensión del cristianismo que transforme el modelo de la ciudad previa. No sé si me explico, porque por ejemplo se entiende que en un momento de inseguridad las ciudades se encaramen a los cerros, que en un momento de tranquilidad se extiendan en la llanura, que ante una conquista se cambien de ubicación, etc. Pero a principios en el tercero y en el cuarto aquí no pasa nada que, de pasar algo significativo, podría ser el riesgo de la conquista bizantina a mediados del siglo VI, de influir alguna circunstancia en que haya un cambio de patrón. Pero en principio, más allá de la extensión del cristianismo en el sentido del uso de las necrópolis, etc., y de los barrios periféricos, hasta donde yo alcanzo no ocurre nada diferente en finales del tercero y el cuarto como para que se altere el patrón anterior, ¿no? Pero que hay que buscar un temperamento abierto, sin duda, porque así
Si vamos con corsé, es más difícil darle interpretación a las cosas que puedan surgir, que nos sorprendan. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por la conferencia que ha dado lugar a un debate muy interesante y muy complementario del que tuvimos la semana pasada. Gracias.